Vale, pues perfecto. Ya hemos puesto a grabar la sesión, así que muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de experto en pacientes presbitas, que en este caso pues estamos impartiendo desde Markenovi y hoy ya nos toca la tercera sesión. Hoy nos vamos a centrar en las curvas de desenfoque. Vamos a ver, pues, qué es la profundidad de campo, qué es la profundidad de foco, cuáles son esos perfiles de potencia y todo esto va englobado en entender muy bien qué es y para qué sirven las curvas de desenfoque. Recordad que tenéis a vuestra disposición el chat, lo tengo constantemente abierto, así que si tenéis que hacer alguna pregunta podéis hacerla en el momento que os surja la necesidad. Si veo que es una respuesta o una pregunta que se va a responder en siguientes diapositivas, pues no me detendré en ella y si no, bueno, pues sí que intentaré detenerme y dar respuesta a todas las preguntas. No obstante, ya sabéis que al final de la sesión intento que nos queden al menos 5 minutillos para poder dar respuestas a todas las preguntas que os puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión. Sin más, si os parece, vamos a comenzar. Me quito la cámara y nos vemos al final. Hasta ahora. Bueno, pues como os decía, ¿de acuerdo? Vamos a ver hoy, pues, qué es una curva de desenfoque. Y dentro de lo que es la curva de desenfoque, creo que, bueno, pues tenemos que hacer una pequeña introducción a lo que es la profundidad de foco, la profundidad de campo, por qué diferentes profundidades de foco pues, nos dan diferentes calidades de visión. Y es que, bueno, todos sabemos que a partir de los 40, 45 años, pues aparece la presbicia, un fenómeno completamente natural asociado a la edad, ¿verdad? Y el objetivo que tienen las lentes de contacto multifocales, pues no es otro que en expandir la profundidad de foco y con ello la profundidad de campo. Hablábamos de esto, yo creo que en la sesión anterior, en la que decíamos que nuestro sistema visual no forma la imagen de un punto como un punto perfecto, sino que tiene una cierta profundidad de foco, que si bien esta profundidad de foco el paciente no es capaz de percibir y por lo tanto no es consciente de que existe una cierta borrosidad. Si el incremento de la profundidad de foco es mayor que el umbral de borrosidad que tiene nuestro paciente, ahí sí que tendremos una disminución en el rendimiento visual y sí que vamos a percibir esa borrosidad. Fijaos que cuando nosotros tenemos un sistema óptico perfecto, la imagen de un punto es otro punto, es decir, tenemos una máxima calidad óptica. Sin embargo, tenemos una muy baja profundidad de foco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que apenas nos movemos un poquito fuera de ese punto, vamos a tener muchísima borrosidad. Cuando tenemos un sistema con profundidad de foco, lo que sucede es que tenemos una disminución de la calidad óptica. ¿Por qué? Porque la imagen de un punto no es un punto, es un pequeño círculo de confusión. ¿Qué sucede, por lo tanto? Que aunque nos movamos un poquito por delante, un poquito por detrás, vamos a poder ver esa imagen, pero sin embargo es evidente y todos entendemos que con una menor calidad óptica. Esta imagen os la puse la semana pasada y simplemente para que lo recordéis, tener en mente que cuando corregimos con una lente monofocal, lo que sucede es que el frente de ondas que se genera por esa compensación llega a un punto focal donde, bueno, pues se dirige toda la energía. ¿Qué vamos a conseguir? Pues una imagen muy nítida, pero con una profundidad de foco muy estrecha, por lo que esa calidad visual que tiene nuestro paciente desaparece muy rápido en aquellos pacientes que no tienen acomodación, como es en nuestros pacientes presbitas. Hablábamos la semana pasada qué es lo que le pasa a un paciente presbita cuando le compensamos en cerca con una monofocal que cuando aleja o acerca un poquito ese test de cerca, enseguida pierde esa calidad visual. A medida que introducimos aberraciones de alto orden, en lugar de tener un frente de onda esférico que focaliza en un solo punto, vamos a terminar con una suma constructiva a lo largo de un incremento y tenemos una profundidad de foco. Como os decía, no podemos estirar esta profundidad de foco sin un límite. ¿Por qué? Porque si el incremento de profundidad de foco es mayor que el umbral de borrosidad de mi paciente, aquí vamos a tener una disminución de calidad visual.
Esto va íntimamente relacionado lo que es la profundidad de foco con la profundidad de campo. El concepto de profundidad de foco es complementario a lo que nosotros manejamos habitualmente en nuestra práctica diaria, que es la profundidad de campo. Para un sistema óptico, la profundidad de campo la podemos definir como la distancia a lo largo de la cual yo puedo mover un objeto sin que tenga una pérdida de nitidez teniendo un cierto nivel de tolerancia. Si yo lo traduzco, ¿qué quiere decir? Pues lo que puedo mover el objeto de lejos, de infinito a 40 centímetros. ¿Qué es la profundidad de foco para esa misma configuración? Bueno, pues es la distancia por delante o por detrás del foco imagen. Claro, si pensamos en nuestro sistema visual, ¿cuál es el foco imagen? La retina. Entonces, esa profundidad de foco es lo que yo puedo poner la imagen por delante o por detrás de la retina sin provocar una pérdida de nitidez tal que mi paciente lo note, porque ya hemos visto que tenemos un cierto nivel de tolerancia. Mm, Interesante que en este punto os recuerdo, bueno, luego lo vamos a ver más en profundidad, pero hay un término que es para los pacientes présbitas la refracción con el máximo positivo, máxima agudeza visual. Y es clave esta refracción para aprovechar la profundidad de foco, sobre todo en visión de cerca. ¿Por qué? Porque nos vamos a asegurar que con ese máximo positivo estemos siempre pues, en el punto distal de esa profundidad de foco. Por eso siempre decimos que una de las reglas que tenemos que seguir en la adaptación de los pacientes presbitas es máximo positivo en lejos con la mínima adición. También os ponía esta diapositiva la semana anterior, no me voy a detener en ella, simplemente recordad que cualquier lente de contacto, ¿de acuerdo?, va a inducir aberraciones. Da igual que sea un CD, que veíamos que inducía aberraciones esféricas positivas. ¿Por qué? Porque según nos íbamos del centro a la periferia, focalizábamos más cerca del cristalino. Una lente con diseño N tiene aberración esférica negativa, focaliza hacia la periferia por detrás de la retina. Y luego teníamos ese diseño de profundidad de foco extendida que no tenía ese gradiente positivo, con lo cual, bueno, pues siempre íbamos a estar focalizando por delante o por detrás de la retina. Recordad que nuestro sistema visual tiene aberración esférica positiva. Y también recordad que la pupila influía en esta aberración esférica positiva, pero por contra, en los pacientes présbitas, esas pupilas más pequeñas nos ayudaban a que esos rayos periféricos no entraran, con lo cual eso nos generaba una pequeñita ayuda en lo que son los pacientes présbitas. Dicho esto, vamos a ver un esquema de lo que es la profundidad de campo en un paciente présbita. Y yo creo que aquí vais a entender perfectamente cómo funciona una lente de contacto multifocal. Cuando yo tengo un paciente présbita que no tiene ningún tipo de ayuda, la profundidad de campo de nuestros pacientes está reducida. Y es que fijaos, es la línea que tenéis aquí, a ver que voy a coger es la línea que tenéis aquí en color rojo. ¿Qué le sucede a un paciente présbita? Bueno, pues que ve bien las cosas que están en infinito, pero según nos vamos acercando, aquí arriba tenéis la gráfica en centímetros, empezamos a perder agudeza visual. Aquí la tenéis en decimal, aquí la tenéis en logmar. Pero veis que empezamos a perder agudeza visual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos la profundidad de campo disminuida. Yo puedo mover el objeto desde infinito hasta 40 centímetros o 35, pero ya a partir de 1 metro y medio, esa agudeza visual empieza a disminuir. Por lo tanto, tenemos nuestra profundidad de campo reducida, sobre todo en las distancias más cortas. ¿Qué sucede cuando yo a un paciente présbita le pongo una lente de contacto? Pues si os fijáis, lo que estamos haciendo, que sería el morado, ¿de acuerdo?, es aumentar esa profundidad de campo. Con lo cual, si os fijáis, a 40 centímetros ya tenemos una agudeza visual de 0,5, ¿de acuerdo? Mientras que antes a 40 centímetros estábamos aquí abajo. Prácticamente no veíamos nada. ¿Qué estamos haciendo? Aumentar la profundidad de campo. Y como os decía antes, aumentando la profundidad de campo,
aumentamos la profundidad de foco, que al final es la imagen en retina que nosotros tenemos. Por lo tanto, la corrección de un paciente présbita a través de una lente de contacto de imagen simultánea se consigue incrementando la profundidad de foco. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, diferentes opciones, dependiendo de los diseños CD, CN o EDOF, pero el fin siempre es aumentar la profundidad de foco para aumentar en consecuencia la profundidad de campo. A través de la aberración esférica negativa se produce un incremento de la profundidad de foco favorable a la dinámica natural de la pupila. Ya sabéis que la dinámica natural de la pupila es positiva, pero ahí es lo que nosotros vamos a compensar. Y muchos de los diseños de lentes de contacto multifocales se basan en este concepto de inducción de aberración esférica negativa, sobre todo todos aquellos diseños que sean centro N, centro cerca. Entenderéis por qué ahora pues, hemos ido centrando un poquito nuestra introducción en torno a lo que es la profundidad de campo, lo que es la profundidad de foco. Y es que fijaos que para la mayoría de los diseños de lentes de contacto multifocales sabemos que vamos a emplear la visión simultánea. Se crean varios focos dentro del ojo y uno de los cuales va a acumular mayor energía para visión de lejos y otro para visión próxima. Por lo tanto, cuando un ojo mira un objeto lejano hay una imagen enfocada y otra desenfocada, y cuando el otro ojo mira a un objeto en próximo, pues hay otra imagen desenfocada y otra enfocada. Esto normalmente se consigue con estos diseños CD y CN, ¿de acuerdo?, que ofrecen múltiples potencias ópticas dentro de un determinado diámetro de zona óptica, que como ya dijimos en la sesión anterior, debemos tener dentro de lo que es el tamaño de la pupila del paciente todas estas imágenes para que estén representadas todas las distancias, es decir, la profundidad de foco que al final se representa en la profundidad de campo. Vimos también en la sesión anterior que había distintas modos de adaptación, monovisión modificada, en el que una lente prioriza la visión de lejos y otra la visión de cerca, de forma que pues, cuando los dos ojos actúan a la vez hay un incremento de la profundidad de campo binocular. También, por ejemplo, se puede alcanzar este incremento pues, con dos lentes, por ejemplo, de diseño centro N, que lo que hacen es que cuando actúan de manera o de forma binocular, se mejora la agudeza visual por el concepto de sumación binocular. Cada una, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, en la visión modificada, lo hablábamos la otra vez, vamos a teóricamente tener una mejor calidad de visión en cerca y en lejos, puesto que necesitamos expandir menos la profundidad de foco. ¿Por qué? Porque cada ojo está, como si dijésemos, centrado en esa imagen, pero sin embargo disminuía la visión de estereopsis. Las lentes que extienden la profundidad de foco en ambos ojos a través de ese mismo diseño, pues quizá puedan aportar menor profundidad en el campo binocular, pero las imágenes de ambos ojos que se generan en retina son más uniformes. Por lo tanto, deberíamos tener una mejor visión de estereopsis. ¿Qué sucede? Que, bueno, ya sabemos que los pacientes presbitas son únicos en su categoría, cada uno, bueno, pues les gustan unas cosas u otras, tenemos muchas opciones y la ventaja que os planteamos desde Markenovi es que todos nuestros diseños tienen CD y CN con múltiples adiciones desde 0,50 hasta 4. Con lo cual, vamos a poder hacer la adaptación óptima para cada paciente en función de lo que pensemos que mejor le va a ir a cada uno de ellos. Hay otro concepto que os lo he querido poner porque el otro día, tanto en la sesión de la mañana como en la sesión de la tarde, cuando hicisteis la encuesta, que desde aquí agradezco normalmente que hagáis las encuestas y pongáis comentarios porque a mí me sirven muchísimo para incluso ir preparando las sesiones siguientes, algunos de vosotros me dijisteis que no habíais entendido muy bien la dinámica de la pupila con los perfiles de potencia. Bueno, aquí os voy a poner los diferentes diseños, de acuerdo, que tienen nuestras lentes, para que entendáis
¿Qué puede pasar a los pacientes con distintas diámetros de pupila? No obstante, os diré que en ese documento que os enviamos siempre, en el que vienen las grabaciones, en el que vienen las encuestas, también tenéis un apartado que pone documentación. Bueno, pues ahí vais a poder descargaros todos estos perfiles de potencia que yo os estoy poniendo de nuestras lentes. También os he puesto algún artículo de curvas de desenfoque, también algún artículo de algún caso práctico. Incluso os he puesto una hoja de Excel que más adelante veremos. Os lo vais a poder descargar todo ahí. Y los perfiles de potencia simplemente lo que quiero es que con esta imagen podáis comparar pues, ¿qué le pasaría a un paciente con distintas pupilas? La primera diferencia, por ejemplo, que podéis ver es que en el diseño N, bueno, pues el diámetro a partir del cual la lente adquiere la potencia para la corrección del error refractivo en lejos difiere si es una Yentel 59, una Yentel 80 o una Safir. Y también difiere de la adición. Fijaos, si estamos aquí, aquí empezaríamos a tener a partir de 3,5 milímetros la potencia de lejos. Aquí veis que estas pendientes en la Yentel 80, bueno, pues son más, como un poco más tendidas, pero además quizá ya aquí estamos entrando más rápidamente. Y luego, sin embargo, Safir estaríamos en 4 milímetros. En 3,5 milímetros, si hacemos una línea imaginaria por aquí, fijaos que todavía tendríamos bastante potencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente es para que lo tengáis. Algunos de vosotros me lo habíais pedido, os lo he querido poner, pero ya os digo que incluso os podéis descargar el artículo completo. Dicho esto, antes de comenzar con las curvas de desenfoque propiamente dichas, que creo que todo esto que estamos diciendo ahora nos va a ayudar a entenderlas mucho mejor, nos queda abordar pues las quejas que suelen presentar nuestros pacientes présbitas. Una de ellas son las imágenes fantasmas. Las imágenes fantasmas es bueno, pues un síntoma que a veces nos dicen nuestros pacientes adaptados con lentes de contacto multifocales con diseños CDICN. Y hemos visto que es que este tipo de compensaciones dan lugar a varias imágenes de forma simultánea que focalizan en distintas posiciones axiales por delante o por detrás de la retina. Realmente estas imágenes fantasma se corresponden con las imágenes que se encuentran fuera del plano de la retina y por lo tanto se encuentran desenfocadas. La profundidad de foco hemos dicho que varía con el tamaño de la pupila. Por lo tanto, debemos tener claro que mm, para todas las lentes con diseño centro-cerca, si aumentamos la adición, vamos a tener un incremento de profundidad de foco. Así que también tenemos que tener cuidado porque en mayores adiciones, como tenemos esas pendientes más elevadas, también pueden dar más sensación a nuestros pacientes en cuanto a esta percepción de imagen fantasma. Otra de las cuestiones que nos remiten muchas veces son las famosas disfotopsias, que es pues ese fenómeno que a veces se presenta después de adaptar una lente de contacto multifocal y bueno, pues es el resultado de un incremento, bueno, a ver, incremento si estamos hablando de una disfotopsia positiva o disminución en caso de que fuera una disfotopsia negativa de la intensidad lumínica en diferentes regiones de la retina central o paracentral. A veces puede ser una molestia o a veces no. ¿Cuándo tiene un mayor impacto? Pues evidentemente cuando el paciente observa fuentes luminosas muy fuertes. Pueden ser, yo qué sé, se me ocurre un semáforo, típico que nos remiten los faros de los coches cuando vienen de frente, la farola. Podemos diferenciar pues, lo que es el halo, lo que es el deslumbramiento, lo que son los destellos. Dependiendo del diseño de la lente, pues nos vamos a encontrar la presencia de halos o de deslumbramientos. Aunque sí que es verdad que los halos no suele ser un síntoma frecuente,
con las lentes de contacto con diseño esféricos. ¿Por qué? Porque hay una transición de potencias muy suave. La pendiente esta que os he enseñado aquí, a ver que voy para atrás, si me deja, que se me ha quedado bloqueado aquí. Esta pendiente que hay aquí, cuanto más suave sea esta pendiente, pues menos problema de disfotopsias vamos a tener. A ver que voy por el otro lado. Aquí. Menos problemas de disfotopsias vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay una transición suave entre esas potencias. Los pacientes que sí pueden experimentar estas halos, por ejemplo, son aquellos pacientes que tienen adiciones muy altos. ¿Por qué? Pues porque cuanto más brusco sea el cambio, más posibilidad tenemos de tener ese problema de deslumbramiento. Y también en aquellos diseños multifocales pues que tengan saltos muy abruptos. Tengo una pregunta, ¿cuál es el límite de diámetro de pupila? Podríamos decir que tendríamos problemas a adaptar lente de contacto multifocal. Pues yo me he encontrado problemas, Sergio, con los diseños CEDA y CN, y ahí depende de los diseños. Normalmente con pupilas muy grandes siempre recomendamos Saphir o Blue Gen. Los problemas, más que por una pupila muy grande, que sí que podemos tener una mayor incidencia de las aberraciones periféricas, pero bueno, ahí lo podemos gestionar con los diferentes diseños. El mayor problema es cuando tenemos unas pupilas muy reactivas. Normalmente yo no me he encontrado ninguna pupila tan grande que sea un problema adaptar una lente de contacto multifocal. A veces sí que me he encontrado este problema en niños, que a lo mejor estamos hablando de unas pupilas de 6,5 milímetros, de 7 o incluso mayores por la noche, y si se salen de la zona óptica de la lente de contacto, sí que podemos tener problemas de destellos. ¿Qué nos puede pasar en un paciente presbita con una pupila muy grande? Pues que voy para atrás otra vez, estemos aquí. Ahí tendremos que gestionar y entendiendo muy bien el perfil que tiene la lente, qué es lo que le está pasando a nuestro paciente y qué nos reporta. Este caso, por ejemplo, sería muy bueno hacer curvas de desenfoque y luego cuando entremos en los ejemplos vas a entender por qué. ¿De acuerdo? Me dice Carlota si recomiendo bajar la edición cuando no se adaptan por imágenes fantasmas. Puede ser una muy buena opción. Bajar la edición. También si tienes muchas imágenes fantasmas, otra opción es pasar al diseño EDOF. Porque recordad que el diseño EDOF no tiene diferentes imágenes en retina, tiene una mayor profundidad de foco, con lo cual disminuimos un poquito la calidad de visión, pero también actuamos de manera positiva, hay una disminución bastante elevada de las imágenes fantasmas. ¿De acuerdo? ¿Cómo logramos corregir las disfotopsias? Las disfotopsias es un problema que cuesta corregir porque realmente es bueno, pues un problema que viene dado por, por ese incremento del que se hablaba antes de la intensidad luminosa en diferentes zonas de la retina. Por eso cuando hay más luz notamos más esas disfotopsias. Podemos disminuir un poquito las adiciones, puede ser una opción. Aquí no es tan claro como en las imágenes fantasmas y aquí yo iría por dos campos. Uno, por pasarme a una EDOF, Walter, pero por lo mismo, porque por el diseño eh, tenemos no tenemos tantos focos en retina, tenemos una profundidad de foco, pero no focos en retina con distintas imágenes. Y otra opción que a veces a mí me ha funcionado es utilizar la lente de Blue Gen. Hay estudios que nos indican que el filtro de luz azul, obviando ya si hablando de patologías o no es efectivo, que yo creo que ahí todavía no hemos llegado a un consenso y cada vez estamos más lejos de llegar a un consenso, pero lejos de eso, sí que hay estudios que demuestran que con Blue Gen hay un aumento de sensibilidad al contraste.
Entonces, bueno, eso nos puede ayudar a que haya un menor deslumbramiento, por un lado, porque la luz azul, justamente la que está al lado del ultravioleta, es la que más dispersión produce. Entonces, si limitamos la entrada de ese espectro de luz, puede ser que también disminuyamos un poquito el deslumbramiento. Pero sí que es verdad que el deslumbramiento es una de las cuestiones que más nos va a costar y yo creo que aquí, bueno, pues tendríamos que jugar con el cambio de diseños de lentes y podríamos también valorar, Walter, ese cambio en cuanto al filtro de la luz azul. Bueno, dicho todo esto, y simplemente para que lo tengamos en mente, es importante conseguir una adaptación de las lentes de contacto multifocales perfectamente centradas para no tener descentramientos en las zonas de visión. Y esto unido a lo que me estabais preguntando antes. Una lente descentrada os va a producir disfotopsias y os va a producir imágenes fantasma. Así que lo primero que tenéis que valorar en estos pacientes es que la adaptación física es la correcta y la lente no está descentrada. Una vez que eso sea correcto, ya podemos aplicar todo lo que yo os había comentado, pero por supuesto, la adaptación física centrada es fundamental y sobre todo en los diseños CD y CN, que son más pupilodependientes. En el diseño EDOF nos podemos permitir algún descentramiento, incluso sabemos que hay descentramientos de la lente debidos a la fisiología del paciente, pero la lente tiene que estar lo más centrada posible. ¿De acuerdo? La pupilodependencia, recordad, posibles variaciones de la visión del paciente en función de las condiciones de iluminación. ¿Cuándo decimos que una lente es pupilodependiente? Cuando debido a las características del diseño, pues el paciente puede referir cambios bruscos en su visión cuando hay diferentes condiciones de iluminación. Aunque digamos que una lente es pupilodependiente en su diseño, no todos los pacientes tienen que experimentar el mismo síntoma o la misma cantidad de sintomatología con la misma lente. ¿Por qué? Porque aparte de depender del tamaño de la pupila, también va a depender de la dinámica pupilar del paciente. ¿De acuerdo? Y luego también algo que hay que valorar es que hay un incremento de la profundidad de foco cuando miramos de cerca, cuando varía el tamaño de la pupila. Ya sabemos que cuando miramos de cerca, ¿de acuerdo? Eh, entra en juego la tríada acomodativa, ¿de acuerdo? La convergencia, la constricción de la pupila, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que haya, bueno, pues un incremento de esa profundidad de foco. Dicho esto, entramos de lleno en lo que son las curvas de desenfoque y toda esa introducción que hemos hecho, ahora quiero que la tengáis todas en mente. ¿Por qué? Porque vais a daros cuenta que todo lo que hemos estado diciendo al final en lo que se traduce es en interpretar la curva de desenfoque de mi paciente para aumentarle bien la profundidad de campo, para ver qué sucede con esa profundidad de campo si yo pongo lentes positivas, si yo pongo lentes negativas, cómo va a influir eso en su calidad visual. Fijaos que en esta gráfica que os he puesto, bueno, pues lo que al fin y al cabo nos representa es una curva de desenfoque, eh, es esa manera de conocer el rendimiento visual que tiene el paciente a distintas distancias. Nos ayuda a entender el rendimiento visual de las lentes de contacto, a conocer la agudeza visual del paciente en cada una de las distancias, lejos, intermedia, cerca, a conocer los cambios que vamos a provocar en ese paciente si modificamos la potencia de las lentes de contacto antes de que le tengamos que pedir la lente. En esta gráfica, fijaos que aquí nos marca la distancia y aquí nos marca la agudeza visual. Es muy importante que siempre os fijéis en los ejes, porque no siempre todas las curvas de desenfoque van a tener los ejes en el mismo sitio y nos van a indicar lo mismo. Habitualmente puede ser que sí, pero hay que fijarse por si acaso. Os hablaba antes del máximo positivo, máxima agudeza visual, máximo positivo, máxima agudeza visual satisfactoria, que esto es algo que tenemos que tener en cuenta para todos nuestros pacientes presbitas y que no para todos va a ser igual, porque esto es lo que habitualmente llamamos exigencia visual.
La exigencia visual no es la misma para todos los pacientes. Si os fijáis en esta gráfica que yo os he puesto, lo que tenéis en línea continua, que sería esta de aquí, ¿verdad? Bueno, pues el máximo positivo, máxima agudeza visual de este paciente, le tenemos aquí, en el infinito. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ante un paciente présbita cuya máxima agudeza visual está ahí? Pues que en cerca, en 33 centímetros, pues fijaos dónde estamos. Apenas tiene un 0,5 decimal, ¿de acuerdo? Estamos en, no sé, un 0,3, 0,4 logmar, pues por debajo de un 0,5 decimal. Si a este paciente le ponemos una lente positiva, ¿de acuerdo? Desplazamos esta gráfica hacia la izquierda, veis que esta gráfica que es de línea discontinua es exactamente igual que esta de línea continua, solamente que le hemos puesto una dioptría positiva. Una dioptría porque aquí tenéis los pasos de dioptría 0, 0,5, 1, con lo cual si muevo la gráfica 2 líneas, pues estoy moviéndola una dioptría. Bueno, pues fijaos que en la zona del infinito ahora mismo estaríamos en un 0,1 logmar, ¿de acuerdo? Hemos disminuido un poquito, evidentemente, desde ese 0 logmar que teníamos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ¿qué ha pasado en la zona de cerca? Pues que ahora tenemos la agudeza visual de unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que poniendo lentes positivas, en este caso desplazo la curva a la izquierda, estoy mejorando teóricamente la visión de cerca, porque le estoy poniendo lentes positivas. Si le pongo lentes negativas, desplazaríamos la lente hacia el lado contrario. Esto es muy fácil de entender y pensadlo así. Si aquí tenéis lejos, en esta parte tenéis hacia, como si dijésemos más lejos todavía, infinito, y hacia esta parte tenemos intermedia y cerca, cuando yo quiero mejorar intermedia y cerca, la teoría nos dice, y digo la teoría porque luego es saber que no siempre es así, la teoría nos dice que tenemos que poner lentes positivas, con lo cual desplazamos hacia este lado. Mientras que si ponemos lentes negativas, desplazaríamos hacia el otro. Esto lo tenemos que entender muy bien. Si hay alguno que no lo haya entendido, yo lo explico otra vez, las veces que haga falta, pero tenemos que tener muy claro dónde estamos en nuestra curva de desenfoque y qué es lo que queremos ver. ¿De acuerdo? No sé si recordáis, luego os la voy a poner, pero hay una gráfica que os puse la semana pasada de curvas de desenfoque que hoy seguramente la entendáis mejor. Vamos con la metodología. ¿Cómo vamos a hacer las curvas de desenfoque? Las curvas de desenfoque siempre, por supuesto, se hacen con las lentes de contacto puestas, eso es así. Yo os recomiendo siempre que lo hagáis con la gafa de pruebas. A mí con el foróptero no me gusta, sé que hay algunos compañeros que lo hacen, pero a mí el foróptero en las multifocales para sobrerefracciones y curvas de desenfoque no me gusta porque incide mucho el diámetro de la pupila. Entonces, ¿cómo vamos a hacerla? Vamos a poner en principio un test a 6 metros. ¿Qué sucede? Que no todos tenemos un gabinete de 6 metros. ¿Eso quiere decir que no podamos hacer las curvas de desenfoque? En absoluto, claro que las podemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta que debemos corregir la emergencia del paciente por esa distancia proximal, porque si ya no estamos a 6 metros y estamos a 4, hay que corregir esa emergencia, y si estamos a 2 también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, si ponemos un test a 2 metros, le tenemos que poner una lente de más 0,50. Si estamos a 4 metros, le tenemos que poner una lente de más 0,25. Os he puesto 2 metros y 4 metros porque en realidad, bueno, pues son las lentes que nosotros vamos a poder poner que van de 0,25 en 0,25. Si es a 3 metros, pues tendría que ser una lente de 0,33. ¿De acuerdo? Pero vamos, esto sí que tenéis que tenerlo en cuenta y a veces no lo tenéis en cuenta. ¿Qué pasa? Que si no lo tenéis en cuenta es errónea esta curva de desenfoque. Bueno, pues siempre va a estar un poquito desplazada. Pero si, por ejemplo, vosotros a un paciente le hacéis una curva de desenfoque sin tener en cuenta este valor de emergencia proximal y se la repetís dentro de un año, las vais a poder comparar.
porque estáis haciendo una comparación. Lo que pasa que lo que os digo, siempre la curva en realidad va a estar un poquito desplazada, ¿de acuerdo? Porque no estamos teniendo en cuenta ese error intrínseco de la medida de la curva de desenfoque asociado a la distancia a la que estamos presentando el test, ¿de acuerdo? ¿Qué orden seguimos? Vamos a ver. El orden aquí, el habitual, ¿de acuerdo? Yo siempre os recomiendo que sea de positivo a negativo. ¿Por qué? Pues porque imaginaos que estamos ante un paciente présbita al que todavía le queda algo de residual acomodativo. ¿Qué sucede? Que si yo de repente le pongo un -4, le voy a exigir de golpe un gran esfuerzo acomodativo y esto puede incomodarle respecto al tiempo que dure, o sea, al resto de la prueba. ¿Por qué? Porque ya le hemos exigido de repente mucho esfuerzo que luego pueden mascarar los resultados siguientes. En este caso, en la mayoría, ya os digo que yo os recomiendo que hagáis de positivos a negativos porque va a producir un esfuerzo acomodativo progresivo y también va a ser menos molesto para el paciente. Solo hay un caso en el que podemos permitirnos hacerlo desde negativos hasta positivos, que es en aquellos pacientes que sean pseudoafáquicos, que tengan una lente intraocular. ¿Y por qué en este caso podemos empezar desde -4 hasta +1? Pues porque lo que vamos a hacer es ir de una peor visión hacia una mejor visión. Eso normalmente gusta más. Y además también en el caso de que no tengamos unos optotipos que puedan variar aleatoriamente, pues evitamos que el paciente memorice las letras. ¿De acuerdo? Entonces, salvo en ese caso en el que podríamos empezar de negativos a positivos, yo normalmente siempre os recomendaría que empezáramos de positivos a negativos para evitar ese esfuerzo acomodativo. Vamos a hacer curvas de desenfoque monoculares cuando queramos conocer el estado visual de cada ojo y qué cambios son los adecuados monocularmente para mejorar el rendimiento de ese ojo en concreto. También podemos hacer una curva binocular cuando queramos evaluar el rendimiento general de una lente para comparar la satisfacción visual de un paciente. Por ejemplo, podemos hacer una curva binocular cuando ya hayamos finalizado la adaptación y guardarla en la ficha del paciente. Pasado un año, cuando le hacemos la revisión, si le volvemos a hacer esta curva de desenfoque y él nos dice, es que me parece que veo peor. Bueno, pues haciendo una curva de desenfoque vamos a ver si realmente nuestro paciente ve peor o no comparándola con la que teníamos el año anterior. ¿De acuerdo? Me pregunta Jorge, aunque el test esté calibrado para 4 metros, ¿necesitamos colocar la lente de +0,25? ¿Podría realizar el test sin lente y luego yo desplazarla? Es que ese +0,25 viene dado también por la vergencia. Entonces, puede ser que los resultados que obtengas en cuanto a las agudezas visuales se modifiquen un poquito. ¿De acuerdo? Porque no solamente ese 0,25 es para sumarlo luego en la posición en la que vas a ver la gráfica, sino que realmente un paciente no te va a dar la misma agudeza visual con un más 0,25 que no. Y no tiene por qué ser lineal. Entonces yo ahí, Jorge, un poco en relación también a lo que nos ponía Laura, yo se lo pondría directamente al paciente, porque puede modificar la acomodación proximal y también porque al final esa vergencia que estamos utilizando no tiene por qué ser la misma para un +2 que para un, no sé, un -2. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo que es algo que muchas de las personas que hacen curvas de desenfoque no tienen en cuenta y, bueno, ¿se interpreta la curva de desenfoque? Sí, por supuesto, pero, bueno, pues tenemos un plus en esa interpretación si lo hacemos de la manera correcta y tenemos en cuenta estas vergencias. Curvas de desenfoque en cuanto a los diseños CD y CN. Aquí quiero que tengamos muy claro que en los CN lo normal es encontrar el pico máximo de visión con tendencia a una mejor visión próxima en la zona de la izquierda. Es decir, si yo aquí tengo mis centímetros
a los que tengo mi test, evidentemente el CN me va a dar las mejores agudezas en visión próxima, mientras que los CDs me los va a dar en visión lejana. Pero ojo, a veces nos podemos encontrar que esto no es así. Yo me he encontrado algunas curvas de desenfoque en las que esto no es así y es raro. Me extraña. ¿Cuál puede ser el motivo por el que me encuentre una curva completamente descentrada de lo que yo pienso que debería salir? Venga, os hago la primera pregunta de esta tarde. Si vosotros os encontráis una curva de desenfoque en un sitio que no es el correcto, ¿por qué puede ser eso? A ver a quién se le ocurre. Mientras, bueno, muy bien, Lourdes me dice, las lentes están cambiadas de ojo. Puede ser una opción perfectamente factible siempre y cuando mi paciente lleve un CD y un CN. Ahí quería ir yo, a la respuesta que me ha dado Frank. Que la lente esté descentrada. Una lente descentrada os puede dar unas curvas de desenfoque, vamos a decirlo así, un poquito raras. También, por supuesto, puede estar más graduado de lejos, pero eso realmente, más allá de verlo en una curva de desenfoque, simplemente lo íbamos a ver cuando le hagamos una sobrerrefracción. ¿Vale? Yo iba más un poquito por la respuesta que me ha dado Fran de que la lente puede estar descentrada y eso lo tenéis que tener en cuenta. Mm, ya hemos visto cómo vamos a hacer esa curva de desenfoque, dónde vamos a poner ese test, qué lentes vamos a utilizar. Ahora, ¿qué le explicamos al paciente? Debemos informar muy bien al paciente sobre la prueba que le vamos a realizar e intentar que tenga la máxima atención durante toda la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le tenemos que explicar lo que le vamos a hacer. La prueba es un poco larga, no se preocupe, yo le voy a ir informando de lo que queda. Las letras que le voy a mostrar cada vez son más borrosas. Las va a ver peor, no se preocupe, es lo normal. Estoy buscando el límite de su visión. ¿De acuerdo? Las lentes que yo le pongo no tienen nada que ver con su graduación, simplemente estoy haciendo una prueba para ver hasta dónde podemos llegar. Usted solo intenta decirme las letras y si no las ve, pues solo me dice que no las ve y ya está. Estoy intentando llevar al límite la visión. La clave es que el paciente entienda que durante la prueba vamos a ir poniendo, pues eso, al límite su visión y que en muchos casos no va a llegar a tener la visión que él considera adecuada. ¿Qué pasa? Que si no se lo explicamos, se va a agobiar. Si no le explicamos bien al paciente en qué consiste, pues lo que va a pasar es que se va a sentir frustrado. ¿Y qué va a pasar? Pues que al final, cuando estemos muy cerca de ese umbral de visión, va a pensar que no está haciendo bien la prueba porque no está viendo las letras. También es muy importante, y esto es algo que los que hacéis terapia visual no os lo tengo que explicar porque lo hacéis estupendamente, es muy importante no mantenerse en silencio, animar al paciente, implicar al paciente, mantenerlo constantemente alerta. Ánimo, ya vamos por la mitad, solo quedan 4 lentes, lo estás haciendo fenomenal, voy a cambiar la lente a ver qué tal con esta. Si ahora a lo mejor puede empeorar un poquito, si sabemos que le vamos a poner una lente con la que empeora, pues se lo podemos decir un poquito antes. Cualquier frase que se os ocurra que haga que el paciente esté alerta, esté pendiente de la prueba y además, todos estos comentarios van a hacer que se le haga muchísimo más corta la prueba. ¿De acuerdo? ¿Para qué le decimos que esto es necesario? Pues realmente lo que le tenemos que decir es que estamos evaluando los límites de su visión. ¿De acuerdo? Que con esta prueba vamos a saber cuánto podemos ver de lejos con la lente que lleva, cuánto podemos ver de cerca en distancia intermedia y cómo vamos a modificar esa visión para llegar a intentar mejorar lo más posible en lejos y lo más posible en cerca, es decir, buscar el mejor equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Cómo gestionas la memorización? ¿Le pones lentes aisladas? No, yo las lentes las voy poniendo desde el +1 hasta el -4. La memorización, bueno, pues por fortuna yo es que tengo los optotipos que tienen, que se van modificando, ¿de acuerdo? Aleatoriamente, con lo cual no tengo ese problema. Si no, bueno, pues la verdad es que lo mejor que podemos hacer es intentar hablar mucho con el paciente para que no le dé tiempo a memorizar esas letras. Aún así, empezando desde
desde ese +1 a -4, como teóricamente vamos a ir perdiendo agudeza visual en los CNs y ganando agudeza visual en los... A ver, que os lo estoy diciendo al revés. Teóricamente vamos a ir perdiendo agudeza visual en los CDs y ganando agudeza visual en los CNs. Bueno, pues puede ser un hándicap, pero yo normalmente siempre les pongo las lentes de manera continua, no hago saltos, porque no me gusta porque puedo exigir de repente más acomodación y luego la tienen que relajar. Prefiero ir desde el +1 hasta el -4. Me dice Lourdes que las curvas de desenfoque dan mucha información, pero es muy pesada. Bueno, yo creo que es cuestión de práctica. De todas formas, un poquito y a colación de esta cuestión que nos decía Lourdes, tenéis una app. Eso sí, creo que de momento solamente está para Mac, para la manzanita, pero esta app tiene parte gratuita y parte que no lo es. Facilita mucho, de verdad, lo que es hacer las curvas de desenfoque. Es una app desarrollada por Manuel Rodríguez Vallejo y su equipo. No sé si la conocéis, os he puesto ahí enlace por si queréis. Bueno, ahí justamente estaba Lourdes. Acabo de ver, Lourdes, el comentario que me has hecho. La aplicación de QVision, efectivamente, esta es la del Multifocal Lens Analyzer. Así que la tenéis aquí, le podéis echar un ojo y aquellos que tengáis un dispositivo Mac, pues la podéis utilizar. ¿De acuerdo? Primero un monocular y después binocular, me pregunta Rocío. Bueno, pues depende de lo que estés buscando, Rocío. Teóricamente, en monocular vas a buscar la sensación visual que tiene el paciente por el ojo derecho o por el ojo izquierdo, por si puedes mejorarle o por si binocularmente no está muy cómodo. Y bueno, pues binocular lo que estás buscando es la calidad visual del paciente de manera generalizada. Lo ideal, por supuesto, monocular y binocular, pero yo tengo algunos compañeros que solamente la hacen monocularmente, por ejemplo, para afinar lo máximo y no hacen la binocular o al revés. ¿De acuerdo? Esta es la diapositiva que os decía antes, que seguramente hoy comprendierais mejor que el otro día, al respecto de este estudio que os decía con EDOF, que habíamos hecho curvas de desenfoque. Y fijaos que aquí ya empezáis a entender qué es la curva de desenfoque. En esta gráfica, con un diseño continuo, tenemos las lentes con media y alta adición al insertar, y con diseño discontinuo tenemos adición media y alta después de 10 días, y son curvas de desenfoque. En este caso, y lo que os decía al principio, siempre está bien que os fijéis en esto, aquí tenemos la barra de visión al revés en cuanto a distancias. Habéis visto que hasta ahora yo os estaba poniendo a la izquierda lo que era la visión más cercana, a la derecha la visión en lejos. Aquí lo tenemos al revés, siempre hay que estar pendiente de eso, como os decía, pero bueno, aquí veis que pasados esos 10 días, en esa zona de cerca, hay una mejora de la agudeza visual respecto a lo que eran 10 días antes. Es lo que podríamos denominar de alguna manera neuroadaptación. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a apuntar estos datos? Bueno, aquí en ese documento que os he dicho que siempre os envían, y que además voy a hacer una cosa, a ver si os puedo poner, vamos a ver si puedo, voy a hacer una cosa. Vamos a salir de aquí, a ver si puedo acceder a este documento. Vamos a omitir comprobación. A ver. Sí, vale. Este es el documento que normalmente os va a llegar, os llega normalmente así o con otra imagen, depende porque a veces vamos cambiando las imágenes, pero bueno, este es el documento que os llega y es un documento que nosotros vamos actualizando según vamos pasando las sesiones, de tal manera que si vamos aquí, bueno, aquí tenéis acceso al calendario, el test final que hay que hacerlo cuando lleguemos a esas 8 sesiones, la web de la Academy, documentación, bueno, diferentes cuestiones. Aquí vais a ir viendo que vais teniendo acceso a las grabaciones,
¿De acuerdo? En este caso, en la sesión 2, bueno, pues nos falta poner la grabación que se hizo a las 3 de la tarde, tenéis las encuestas, documentación. Aquí estaríamos en curvas de desenfoque. Veis que aquí está en la inscripción, bueno, pues en breve aparecerá el enlace a la grabación. Es un documento que se va pues actualizando. Voy a hacer una cosa, a ver si me deja. Os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Por si alguno lo quiere copiar. Bueno, pues aquí vais a tener acceso a la documentación. Y dentro de esta documentación, como os decía, tenéis pues diferentes artículos que a mí me parecen interesantes por si alguno quiere profundizar un poquito más. Y tenéis uno que es un Excel, que es curvas de desenfoque. A ver si puedo abrirlo. Vale. Me lo he abierto entero, me lo tengo que descargar. A ver. Que a veces en online no funciona bien. Bueno, me lo voy a descargar un segundo. Y lo abrimos. Vale. Bueno, pues aquí tenéis este documento. Este documento lo tenéis así, lo tenéis abierto y os lo he puesto de esta manera porque creo que es interesante que tengáis un documento en el que vosotros podáis poner las agudezas visuales que tiene vuestro paciente, de tal manera que, por ejemplo, aquí vais a tener la distancia en metros que se corresponde con la lente de contacto que le estéis poniendo. Yo habitualmente os voy a decir que el +1,50 y el +2 no lo suelo hacer, salvo que sean presbitas muy, muy jóvenes. Ahí a lo mejor sí que lo hago, pero normalmente yo no suelo llegar hasta el +2 y a veces incluso me quedo en el -3, -3,50. El -4 hay veces que tampoco lo hago. Pero bueno, eso ya depende de cómo vayáis viendo al paciente, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenéis lo que es a qué distancia le estoy yo simulando cuando le pongo la lente de contacto. Recordad que el test siempre está a la misma distancia y lo que nosotros vamos a hacer con las lentes de contacto es simular diferentes distancias, pero el test no lo muevo, que es una pregunta que me hacían esta mañana. En esta diapositiva, o sea, en este gráfico de Excel, lo que vais a poder poner, si nos vamos aquí a gráficos, es que vais a poder poner ojo izquierdo, ojo derecho y los dos. Si le damos a aplicar, veis que ahora aparece también el ojo izquierdo. ¿Por qué no aparece nada binocular? Porque no le he puesto ningún valor en binocular. Si yo aquí le empiezo a poner valores en binocular, a ver, 0,9, 0,9, aquí no sé qué he hecho, que le he puesto esto y nos ha hecho un lío ahí. Unidad, 1,1, unidad, 0,9. Bueno, lo veis. Veis que ya empiezan a aparecer esos datos. De tal manera que vosotros vais a poder poner aquí, acordaros en el embudo, si queremos que aparezca el ojo derecho, el ojo izquierdo, binocular, o solamente binocular, o solamente el ojo izquierdo, lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Y eso lo podéis guardar así para vuestro paciente. Este documento lo tenéis abierto, os lo podéis descargar. A mí me parece muy útil. Os lo he puesto porque creo que esto os puede ayudar a hacer las gráficas de una manera muy rápida y acortar ese tiempo que nos decía Lourdes. Es muy fácil ir apuntando en esta tabla de tal manera que os salga la gráfica. Dicho esto, pues vamos a continuar con nuestra presentación. A ver dónde estábamos. Me dice aquí que la agudeza visual en Logmar. Bueno, aquí la tenéis en agudeza visual, lo diré, decimal, ¿vale? La tenéis aquí. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, la verdad es que ahora que me lo preguntas, yo creo que aquí, vamos a ver, un segundito, que quiero ir a la diapositiva anterior. Que si no os lo cambio en un momento dado porque esto no tiene ningún problema, pero yo creo que está puesta, a ver, vamos a ver aquí si nos vamos. No, yo creo que aquí la tengo puesta en agudeza visual decimal.
Esto de aquí es decimal porque está aquí. Creo que ya os lo cambié en su momento porque alguno me comentó ya lo de la agudeza visual Logmar. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, en el ojo izquierdo, si yo, por ejemplo, en el ojo derecho el 0,8, ¿de acuerdo? Veis que corresponde con el 0,8, el 0,9 corresponde con el 0,9, la unidad corresponde con la unidad, o sea que la tenéis puesta en decimales, ¿vale? La tenéis aquí. Sí que es verdad que en muchos sitios utilizan agudezas visuales Logmar. De todas formas, creo recordar que en la siguiente diapositiva, o en esta, o en la siguiente, o en la anterior, en alguna diapositiva yo os había puesto la equivalencia aquí, aquí la tenéis. Os había puesto la conversión de Logmar a decimal, porque ya en alguna otra ocasión me lo habíais pedido, así que incorporada está, la tenéis ahí. Como sabéis que vais a tener la grabación, vais a poder sacárosla, la tenéis ya ahí puesta la conversión. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para hacer unos cuantos casos. Y lo primero que quiero que me digáis, y ahora sí que os animo a todos los que estáis en la sesión a participar en el chat, que esta última parte da para mucho conversación a través del chat. Lo primero que me digáis es si la gráfica de la imagen de la izquierda es una CD o es una CN. Venga, así tenéis 10 segundillos. Vale, Fran ya me ha contestado, muy rápido. Vale, ninguno se ha equivocado, estupendo. Efectivamente, es una CD, está claro, la máxima agudeza visual, nos vamos a nuestra gráfica, está en la zona de visión de lejos. Sin embargo, esta ya nos lo voy a preguntar, evidentemente, creo que todos entendemos que es un CN, porque la máxima agudeza visual está aquí. Muy bien. Bueno, pues ahora fijaros, en este CD, vamos a empezar con el CD, tenemos un paciente que en lejos está en el 1,1, ¿verdad? Y en cerca está en el 0,6. ¿Cómo voy a mejorar la agudeza visual de mi paciente? Teóricamente, este paciente, cuando no ve en cerca, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Ponerle lentes positivas, ¿verdad? Es decir, si yo le pongo lente positivas, estoy desplazando hacia la izquierda. De tal manera que lo que hago es que pasar de esta gráfica a esta otra gráfica. Si os fijáis, en lejos, mi paciente ha pasado de tener pues, el 1,1 a tener la unidad, pero en cerca ha pasado de tener un 0,8 a tener un 0,9. Por lo tanto, ¿pensáis que a este paciente en este CD se le puede mejorar la visión en cerca sin que empeoremos demasiado la visión en lejos? ¿Qué pensáis? Es evidente, lo estamos viendo. Para esto sirve una curva de desenfoque. Poniendo un más 0,50, vemos que el paciente de lejos prácticamente no pierde nada, pero de cerca está ganando una barbaridad. Muy bien, vamos al diseño N del otro ojo. En cerca tenemos la unidad y en lejos tenemos un 0,7 más o menos. El paciente nos dice que ve muy mal en lejos. Claro, si ve muy mal en lejos, ¿qué es lo que pensaríamos hacer? Pues lo que hemos dicho, ¿verdad? Desplazar la curva hacia esa zona de lejos, con lo cual tendríamos que ponerle negativos. Yo le pongo un negativo a este paciente y paso de esto a esto. ¿Cómo pensáis que va a estar este paciente? Pues en lejos le hemos mejorado muy poquito. Prácticamente no hemos mejorado nada. Pero como muy bien me estás diciendo en el chat, es que en cerca hemos empeorado mucho más de lo que hemos mejorado en lejos. Sí, efectivamente, esto es poner positivo en la esfera, no las adiciones. Las adiciones es otro mundo. Luego vamos a ver un caso de una adición. ¿Cuándo debemos cambiar a una adición? Cuando veamos una curva de desenfoque. Con lo cual, en este caso, ¿realmente vamos a mejorar en este N a un paciente si le ponemos positivo?
le ponemos negativo, pues está claro que no vamos a mejorar nada. Este sería un caso, por ejemplo, en el que tendríamos que pensar en cambiar la dominancia, porque veo que por mucho que ponga esfera, no le voy a mejorar en lejos. Vamos al siguiente caso. Está claro que esto es un CD, no os lo voy a preguntar, aquí tenéis las gráficas. Bueno, ¿vamos a mejorar algo poniendo lente negativa? Entendemos que este paciente nos dice que de lejos ve bien, pero de cerca no. Así que le vamos a poner una lente negativa. Fijaros, de lejos unidad y de cerca, que nos estamos marcando más o menos en -3, que suelen ser esos 33 centímetros, tiene un 0,6. ¿Vale? Vamos a ponerle lente negativa. Evidentemente, lente negativa no ganamos nada. Os lo he puesto aquí un poco simplemente para que volváis a tener en mente qué es lo que pasa cuando ponemos lente negativa, que nos vamos en este caso hacia la derecha. Evidentemente, pues perdemos tanto de lejos como de cerca, porque nos quedamos aquí y aquí. Lo ideal sería poner una lente positiva. Y fijaos, lo curioso que es de este caso, que poniendo una lente positiva, no solamente hemos mejorado en cerca y en lejos, no solamente hemos mejorado en cerca, también hemos mejorado en lejos. Hemos hecho un cambio de media dioptría. Veis que realmente aquí, con esa media dioptría, mi paciente en lejos pasa de la unidad al 1,1 en lejos y en cerca de ese 0,6 a un 0,7 más. Podríamos pensar, pues si le pongo todavía más positivo, a lo mejor gana todavía más. Bueno, pues fijaos que si en vez de media dioptría yo le pongo una dioptría, en lejos ya no estamos tan cómodos como antes, nos hemos vuelto a quedar en la unidad. Y en cerca tampoco hemos ganado nada. Voy para atrás, acordaos dónde estábamos. ¿Veis que en cerca prácticamente no ganamos nada y en lejos perdemos? Con lo cual aquí realmente nos estamos dando cuenta que el margen de mejora que tenemos es solamente de más 0,50. Porque si le ponemos más de ese más 0,50, no vamos a ganar nada más en cerca y además vamos a empeorar en lejos. ¿Qué sucede? Que muchas veces instintivamente decimos, pues si con un 0,25 ganas en cerca, con un más 0,50 ganarás más, con un +1 vas a ganar todavía más. Bueno, pues esta curva de desenfoque nos está demostrando que no tenemos por qué, que a veces entre un más 0,50 o un +1 no hay una ganancia en cerca significativa para nuestro paciente. El último caso, ¿de acuerdo? Este está claro que es un N. En un N, mi paciente, si se va a quejar de algo con esta gráfica, ¿en qué distancia se va a quejar? Venga, decídmelo vosotros a través del chat. Esta la vais a hacer vosotros solos. ¿De dónde, en qué distancia se quejará este paciente? ¿En lejos? Perfecto. No hay ninguna duda. Muy bien. Cuando un paciente se queja en lejos, ¿qué es lo que vamos a hacer habitualmente? Poner lente negativa. Bueno, ¿pensáis que este paciente va a mejorar con lente negativa? Os la pongo. ¿Hay alguna mejora? Muy poquito lejos, efectivamente. Tenemos nada, aquí casi nada, ¿de acuerdo? Ahí no hemos mejorado nada de nada, ¿vale? En cerca hemos empeorado incluso un poco, pero ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Y si este paciente os dice que no ve bien en visión intermedia? ¿Pensáis que con este cambio mejoraría? Aquí ya os he pillado.
Efectivamente. Es que con estas curvas de desenfoque no solamente podemos evaluar solamente lejos o cerca, podemos evaluar absolutamente cualquier distancia de la que el paciente se queje. Las tenemos aquí, todas las distancias, y aquí las tenéis referenciadas con las distancias en centímetros. Imaginaos que este paciente de la línea azul os dice que de lejos está bien, de cerca también, pero es que resulta que a 1 metro ve muy mal, o que a 1,5 metros ve muy mal. Bueno, pues sí es verdad que puede quejarse aquí de que está viendo incómodo, de que no está cómodo o que por su trabajo esa distancia para él sea fundamental, pues porque trabaja en un entorno de oficina y ese metro para él es su mesa de trabajo. Bueno, pues le podríamos mejorar sin empeorarle en lejos y casi casi sin empeorarle en cerca esa zona intermedia con esa media dioptría negativa. ¿Qué pasaría si en vez de esa media dioptría le ponemos una dioptría más? Pues evidentemente aquí ya sí que ganamos bastante agudeza visual en lejos, pero ¿qué nos pasa en cerca? ¿Pensáis que esta puede ser una buena opción para este paciente en caso de que no vea de lejos? ¿Pensáis que ponerle este positivo será bueno? Pues a ver si le vamos a dar una buena agudeza visual, pero ya me estáis contestando todos a través del chat. Es que no va a haber nada de cerca. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que valorar en este caso? Sí, es casi -2, es un -1,50 lo que le estamos poniendo. Todo lo que sea cambiar, en este caso, nuestra gráfica hacia la derecha, puesto que aquí tenemos la visión de lejos y aquí la visión de cerca, serían negativos. Y todo lo que sería hacia el otro ojo serían positivos. A lo mejor lo he dicho mal en algún momento, pero para que quede claro, hacia la izquierda negativo, en nuestro caso que tenemos aquí la visión en lejos, y hacia la izquierda positivo. Eso es, en este caso tendríamos que cambiar la dominancia. Este es un típico caso en el que si queremos mejorar a este paciente de lejos y realmente necesita una muy buena visión de lejos, con el CN, para mejorar esa agudeza visual en lejos, le vamos a tener que poner tal cantidad de negativo que realmente vamos a empeorar muchísimo la visión en cerca, con lo cual en este caso tendríamos que cambiar o la adición o la dominancia. Yo aquí en este caso me inclinaría directamente a cambiar la dominancia. Vamos, la luminancia no, el diseño de las lentes de contacto. Me iría a cambiar a un CD, porque un cambio de adición no creo que disminuyendo la adición sea lo suficiente, aunque también es cierto que podría ser una opción. ¿De acuerdo? Aquí ya entraríamos a valorar, pues, cuánto cambio necesitamos, pero muy bien visto, Rocío, que a cambio aparte de cambiar el diseño, ¿de acuerdo? Podríamos variar el valor de la adición. Bien visto, Rocío. ¿Tiene mucho sentido intentar que vea bien de lejos con un diseño CN? Bueno, depende, porque a lo mejor es un paciente que en el otro ojo lleva un CD, en este lleva un CN y puede ser que su queja fundamental es que binocularmente de lejos está muy incómodo, que no ve bien. Entonces, ¿cómo vamos a poder analizar en qué ojo podemos actuar y si podemos actuar con el diseño que lleva? Pues podemos evaluarlo así. Al final, pensad que lo que estamos buscando con las curvas de desenfoque no es otra cosa que evaluar previamente cómo va a ver el paciente cuando nosotros le cambiemos la esfera en una lente de contacto multifocal. Y si realmente esa esfera va a solucionar la demanda que el paciente me está pidiendo. Si me está pidiendo ver mejor en cerca, si realmente afecta, si me está pidiendo mejor ver en lejos o mejor en intermedia, puedo evaluar previamente a pedir la lente cómo va a funcionar.
A veces, con esta prueba entendemos que el diseño que tenemos no es el adecuado. Y eso también es muy importante, porque a lo mejor estamos viendo que la lente que le hemos puesto no funciona, que por mucho que nosotros queramos modificar esa lente, pues no es la solución para nuestro paciente. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es, pues, cambiar ese diseño o cambiar completamente y pasar a una EDOF, por ejemplo. Efectivamente. ¿De acuerdo? Me he pasado 7 minutillos, pero es que ha habido muchas preguntas. Creo que no me he dejado ninguna para contestar al final. Decidme si hay alguna pregunta que me haya dejado y me la queréis volver a poner en el chat. Creo que no me he dejado ninguna, voy a repasarla. Tiene mucho sentido, esta ya la habíamos visto. Vale. Yo creo que no me he dejado ninguna, creo que no, ¿vale? Me estáis dando las gracias a través del chat, al revés, muchísimas gracias a vosotros. Y me dicen interesante, pero tengo que repasar. Bueno, creo que em, para quienes no hayáis hecho nunca curvas de desenfoque, empezar a hacerlas, ¿vale? Poquito a poco, si os parece que es una prueba muy larga, pues a lo mejor, no sé, no hagáis todas las lentes desde -4 hasta +2. Si quieres, empieza pues por un +1 y vas de 0,75 a 0,75, vas de una dioptría en una dioptría. ¿Mejor es hacerlas de 0,50 en 0,50? Hombre, pues sí, porque vas a tener más información, pero si veis que tardáis mucho, que os agobiáis, empezar con pocas lentes, ¿de acuerdo? Dejároslas preparadas en la gafa de pruebas, os lo dejáis ahí todo preparadito y de lo que se trata es de ir poniendo y quitando las lentes lo más rápidamente posible. Y ya os digo, poco a poco, para aquellos que no hayáis hecho nunca curvas de desenfoque, ¿de acuerdo? Pues probar con pacientes a lo mejor que veáis que pues, son más receptivos, que son más hábiles, que les cuesta menos hacer las pruebas y poco a poco ir empezando a hacer estas pruebas, ¿de acuerdo? Aquí me dice Oscar que él empezaba al revés. Bueno, las curvas en EDOF son distintas que con CICN, no, son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que estáis poniendo lente positiva y negativa en la esfera, no estáis actuando sobre ese gradiente positivo o negativo, sino sobre la profundidad de foco. Mientras no cambiéis la adición, no hay ninguna diferencia. Ya os digo que es el mismo, son diseños distintos, pero lo único que estamos haciendo es poner positivo o negativo, con lo cual estamos poniendo pues esa profundidad de foco por delante o por detrás de la retina, pero no estamos modificando nada más, así que perfectamente podéis hacerlas. Vamos a ver, no tengo ninguna pregunta. ¿El cambio en el diámetro cambia la zona óptica? Me pregunta Laura. En principio no. ¿De acuerdo? Los diámetros no afectan a las zonas ópticas. Lo que puede afectar a las zonas ópticas es el diseño de la lente en función de la adición. La zona óptica de una Gentle 80 de adición 4 es más pequeña que la de adición 1. Pero el diámetro de la lente, entre si pedís un 14, un 14,50 o un 15, la zona óptica es exactamente la misma, no hay ninguna variación. Vamos a ver. Vale. ¿Hay algún tutorial en el que se vea cómo se hace una curva de desenfoque? Me pregunta Natalia. Eh, Supongo que si buscáis en Internet, en YouTube, tiene que haber algún tutorial seguro. Vamos, pongo la mano en el fuego porque ahora mismo hay tutoriales absolutamente para todo. Pero de verdad que es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es poner el test, poner a tu paciente la gafa de prueba y empezarle a poner lentes e ir apuntando las agudezas visuales que ve con esas lentes. Ya está. Yo creo que ahí, Natalia, lo que yo buscaría es un conejillo de Indias, algún familiar, algún amigo al que un día le digas, siéntate que luego te invito a tomar un café y le hagas la prueba, te vas a dar cuenta de verdad que es mucho más sencillo de lo que parece.
no tiene ninguna complicación a la hora de realizarla. Creo que es más complicado interpretarla, pero de verdad que espero que después de este webinar la interpretación de las curvas de desenfoque no tenga para vosotros ningún secreto, porque habéis visto que es muy sencilla. Y en la adaptación, lo único que tenéis que hacer a la hora de hacerla es lo que os he comentado, implicar al paciente, decirle lo que le estáis haciendo y si no lo has hecho nunca, como me pones Natalia, pues empieza con algún paciente y disculpad un segundito. Puedes empezar pues a hacerla monocularmente y la haces nada más que pues en una visita al paciente se la haces en un ojo, en otra visita se la haces en el otro para que no te agobies, pero de verdad que en cuanto hayas hecho 3 o 4 no hay ningún problema y vais a ir viendo que el tiempo se acorta mucho. Siempre con la lente de contacto que ya habíamos pedido. Sí, claro, lo que tenemos que hacer es tener al paciente con la lente de contacto puesta. ¿De acuerdo? Y eso sí, no lo he dicho, pero lo doy por hecho. Recordad, hablábamos adaptación física perfecta. No me hagáis una curva de desenfoque con una lente descentrada o con un diámetro incorrecto, con un radio incorrecto, que entonces los datos no van a salir adecuados. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que no me he dejado ninguna pregunta por contestar. Ahora sí, creo que las he revisado todas. Me preguntáis cómo se puede ver la sesión en este mismo enlace que os he puesto un poquito más arriba. No sé si os lo puedo volver a poner. A ver. Sí, os lo acabo de volver a poner en el chat. En este enlace vais a tener siempre todas las sesiones actualizadas con todas las grabaciones. Así que ahí siempre vais a tener toda la información. Siempre es el mismo enlace sobre el que vamos actualizando los datos. Así que con este enlace tenéis acceso a las grabaciones de las sesiones que se hayan ido haciendo y también a las encuestas. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Me habéis estado dando las gracias a través del chat. Al revés, muchas gracias a vosotros por haber pasado este ratito conmigo. Tenéis mi email en pantalla. Cualquier duda, problema que os pueda surgir en cualquier momento, tenéis, por supuesto, la posibilidad de enviarme un email. Y de verdad que muchísimas gracias por vosotros. Tengo una pregunta de óptica aguja que me dice si la curva binocular da menor que la agudeza visual monocular. Bueno, pues ahí puede ser un problema de que binocularmente no estemos fusionando bien. Ahí lo veremos la semana que viene. ¿Cómo os gusta adelantaros a lo que vamos a ver la semana que viene? La semana que viene veremos algunas pruebas, sobre todo una prueba que no soléis hacer a los pacientes presbitas, que es la prueba de estereopsis, en las que no solo vamos a hablar de agudezas visuales, sino también de sensación visual. Entonces te puede pasar que monocularmente las agudezas visuales sean mayores, pero a veces si le pones un CD y un CN, cuando trata de integrar esas imágenes disminuye esa estereopsis y el paciente puede estar incómodo. Esa puede ser una de las razones. Muy buena pregunta y bueno, pues tenemos que saber interpretar esas curvas de desenfoque binoculares y monoculares. Bueno, pues ahora sí, no quiero entreteneros más. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis lo que siempre os digo, nos vemos cuando vosotros queráis en la siguiente, así que paséis muy buena tarde y hasta la próxima. Chao.